buenas noches tengan todos ustedes en esta emisión de su programa CEI en Contexto, en donde tenemos pues otra vez una temática muy importante sobre la política exterior de México y la necesidad de diversificarla dada la globalización con la que nos estamos enfrentando, con la importancia de cada una de las regiones, ya no solamente de Estados Unidos, de América Latina o incluso de Europa, sino también de Asia y del Medio Oriente. Como quiera que sea, México tiene que decidirse si toma o no un papel en ese sentido, y también los organismos multilaterales, cómo se están moviendo. Esta noche pues nos acompañan dos especialistas muy distinguidos del Colegio de México, el doctor Gustavo Vega Cánovas, quien es director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí esta noche. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y la doctora Mónica Serrano, quien también es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí acompañándonos. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, pues comentábamos que realmente la política exterior de México en esta nueva etapa, en este nuevo gobierno, está teniendo que replantear una serie de estrategias. En los programas anteriores habíamos comentado cómo algunos temas estaban siendo cada vez más importantes, y bueno, sin duda una de las regiones con las que México tradicionalmente ha tenido relaciones estrechas es con la Unión Europea, bueno, con Europa, y en este sentido, bueno, estamos siendo testigos de un aniversario reciente, estos 50 años del lanzamiento de la idea de una comunidad europea. Gustavo, ¿cómo se ve a 50 años lo que está pasando en Europa y cómo México tiene que reaccionar ante esta nueva realidad que estamos enfrentando? Hay un debate respecto al futuro de la Unión Europea por el fracaso que hubo de la ratificación de la Constitución. De hecho, uno de los grandes, digamos, promotores de la Unión Europea, Jacques Delors, declaró que consideraba que estaba pasando en la actualidad por la peor crisis de la Unión Europea desde su fundación, que tal vez resulta, en mi opinión, exagerado, pero obviamente viniendo de él seguramente tiene alguna base, y yo creo que lo que le preocupa fundamentalmente es que esta idea de integración de todo un bloque de nuevos países a la Unión Europea y la ratificación a un avance de consolidación de una unidad política se vio frenada por el rechazo en Francia y en Noruega, en Holanda, de la no ratificación. Entonces, en esta reciente reunión que hubo en Berlín, pues el intento fue tratar de ver si se podía revivir esto. Y yo, en mi opinión, creo que insistir por ahí puede ser difícil, porque hay muchos factores que hacen, en mi opinión, difícil la consolidación de una constitución. Pero independientemente de eso, yo creo que desde lejos, desde nuestra región, el ver la Unión Europea siempre ha significado una especie de modelo, de una visión de países que durante siglos mantuvieron relaciones claramente de adversarios, de guerras, sobre todo la última, la Segunda Guerra, con tantos muertos, la primera, y esta idea de vamos a unificar, a unirnos para efecto de eliminar la guerra dentro de nuestras relaciones como elemento fundamental. Yo creo que esto es innegable que se ha logrado. Ahora, la fórmula para hacerlo fue en búsqueda de una unión económica que inició por la unidad, ¿cómo se llamó? La unidad del carbón y del acero, y luego el Tratado de Roma, y posteriormente todo lo demás que se dio, el mercado único, etcétera, la consolidación. Pero parece como que la parte económica siempre jala, ¿no? Es decir, lo vimos con Estados Unidos y nosotros con el TLC, de alguna manera también te obliga a buscar después nuevos estadios. No sé, Mónica, ¿cómo sientes? Efectivamente, la Unión Europea desde sus orígenes y a lo largo de toda su evolución se ha debatido, un poco como señalábamos en el caso de la política exterior de México, entre dos opciones. En el caso de la Unión Europea, la opción de la profundización y la ampliación, y hemos visto cómo en diferentes momentos prevalece una opción o prevalece la otra. En este momento la ampliación ha sido la opción que ha prevalecido, que de alguna manera ha transferido el centro de gravedad de la Unión Europea hacia Europa del Este. Y aquí, bueno, vemos que lo que son los lazos, los vínculos económicos, esa red densa de integración que va más allá de lo económico, de lo social y de lo político, y que va dando una unidad a Europa, puede parecer suspendida desde el punto de vista político, pero eso no impide que otros motores vayan avanzando y vayan jalando la integración hacia nuevas
hacia nuevos terrenos. Coincido con Gustavo en la opinión de que el proceso de ratificación de la Constitución pues no prosperó, no logró los resultados que muchos hubieran deseado. Sin embargo, considero que de manera similar a como ocurre con Norteamérica, con la unión económica que Canadá, México y Estados Unidos han integrado, en el caso de Europa el tema de la seguridad está obligándolos a avanzar en la profundización. Ha habido una serie de decisiones que de alguna manera significan importantes avances en el tema de la unión en el ámbito político por la vía de la seguridad. Hay que recordar que hubo ataques terroristas en Madrid, hay que recordar que hubo ataques terroristas en Londres, y hay la percepción en general en Europa, en donde hay una importante población musulmana, sobre la vulnerabilidad con respecto al tema del terrorismo. Y esto ha obligado a los estados a dar pasos que antes habían soslayado, que antes habían evitado o habían tratado de posponer. Hoy hay una orden de arresto comunitaria, por ejemplo, que hace más expedita la transferencia de quienes tengan cargos por terrorismo. Hay una mayor cooperación en temas de seguridad, de tal manera que pareciera ser que sí, la Constitución ha puesto en suspenso el avance y la profundización de la Unión Europea, parecería que solo los motores económicos están empujando la integración, pero en la práctica, de manera silenciosa, de manera de más bajo perfil, pues la integración está avanzando con el tema de la seguridad. Pues mira, es muy interesante cómo efectivamente está avanzando, y también desde fuera a mí me daría la impresión que hay también un problema generacional, es decir, los jóvenes que nacieron ya con este movimiento hace 15 años o 20 años, dentro 50. De 15 o 20 años, bueno, 50, bueno, pero en aquel tiempo estaba todo muy lejano y quizás con mucho escepticismo, pero digamos, imagínense ustedes de los que tienen ahorita 20 o 25 años, pues ya saben que va a haber una Unión Europea, ya no tienen parientes cercanos, a lo mejor abuelos que hayan muerto en las guerras, pero ya no les tocó tan cerca, y seguramente esto va a facilitar en el futuro, y como dices, pues este movimiento de bajo perfil está empujando. Pero, perdón, bueno, decías, Gustavo. No, yo lo vería un poquito distinto. A ver, cuéntame. Porque bueno, esta idea de eliminar la guerra y estas generaciones de acuerdo son lo que guiaron estas ideas de unificación. Pero ahora los jóvenes, más bien, lo que ven es la competencia de mano de obra de Polonia y de otros países, y eso es lo que explica parte del rechazo a la Constitución en Francia. Entonces, y como que ya no lo tienen, y entonces hay que volverles a explicar, es como esta idea del holocausto, no nos olvidemos del holocausto, y hay que repetirlo porque los jóvenes, eso ya pasó. Y yo creo que los grandes, por eso es del orden, oigan, esto es preocupante, hay que recordar cuál es la idea, la motivación esencial. Y ahora los jóvenes lo que dicen es, yo no quiero tener aquí ingenieros polacos que cobran 50%, 70% menos de lo que yo necesito. Entonces, los ven como un peligro la profundización. Bueno, no sé qué opinas tú. Lo ven como un peligro, pero a la vez saben perfectamente bien, y yo creo que pues les costará trabajo abandonar las ventajas que supone tener un pasaporte de la Unión Europea que les permite viajar sin ningún obstáculo y planear sus vacaciones. Hoy sobre todo hay cambios en la economía, las líneas aéreas de bajo costo que empiezan en Europa de hecho y que les permiten viajar y moverse por toda Europa. Entonces sí, efectivamente, esa es parte de la lógica de los procesos de integración. Bueno, vamos a ver a ver quién gana. Pero la verdad es que sí, digo, sin duda hay fuerzas en ambos sentidos. Me da la impresión también cuando la gente empieza a estudiar en otras universidades, ¿no? Todo el programa Erasmus que había de intercambio de estudiantes en las diversas instituciones ayuda también a que se conozcan, que se hagan amigos, que se enamoren, que se casen entre otras nacionalidades.